No cabe duda, mexicanos, que ya hemos escuchado y visto tantas cosas en el ámbito político en este país y hoy precisamente se hace más presente cuando se habla del tema de desaparición de poderes, se habla del tema de incompetencia, de ingobernabilidad y de que la delincuencia e inseguridad comienza a podrir los gobiernos de los estados de la República. Qué peligroso y qué triste cuando el Estado mexicano, el Ejecutivo Federal, el Ejecutivo Estatal y todo lo que es el proyecto de municipios en el país comienza a desbalagarse, comienza a perder control. Y vaya, hoy descubrimos una nueva forma de hacer vandalismo político en el país. ¿Qué tal, mexicanos? Luis Enrique Mota Valderas, Canal Antítesis. Mire que quiero tocar con un punto de reflexión de lo que está sucediendo en el país. Ya está de más comentar todos los acontecimientos tan importantes desde que la Cuarta Transformación asume el gobierno del país. Un presidente que no está en tela de duda ni de juicio frente a lo que representa una extraordinaria marca que es Andrés Manuel López Obrador. Un presidente que ha puesto cuestiones que no estaba acostumbrado el pueblo de México, pero que ha sido coherente en muchas de ellas y en otras nos han quedado a deber lo que demanda el pueblo y los de a pie en este país. Vale la pena comentar que como si no bastara la inseguridad incontrolada en el país, una economía que está estancada, que no crece, una certidumbre a medias que representa la división y este pleito entre poderes fácticos en el país. Mientras que se debaten en las cámaras de diputados y senadores las reformas de ley a los intereses o al traje a la medida de muchos sectores dominantes y de fuerza política en el país. Un presidente con una autoridad moral y una presencia frente al pueblo de México y más allá de las fronteras y de otras naciones y continentes que están volteando a ver el crack que representa Andrés Manuel López Obrador y su capacidad como estadista y líder continental. Pero créame, y me duele decirlo, esto es un rompecabezas, es un auténtico desorden. Mientras que unas cosas se remedian, otras se comienzan a descomponer. No podemos ser tan exigentes cuando el gobierno de la Cuarta Transformación está centralizado en un gran líder y en un mexicano que ha puesto cambios importantes en la sociedad. Es innegable la fortaleza, la credibilidad y la fuerza de las palabras y del discurso de López Obrador. No ponemos en duda esa gran empatía entre el pueblo y el Estado y sobre todo en quien lo conduce, el presidente de México. Pero también volteamos a ver que no hay equilibrio entre lo que ve y espera la población y la actividad y las conductas y los pleitos entre partidos, entre poderes y entre poderes fácticos en el país. No terminamos de entender que mientras que
López Obrador y el grupo de quienes auténticamente han hecho un compromiso en la Cuarta Transformación y han hecho una cohesión entre quienes tienen responsabilidades, el Estado mexicano y la simbiosis que han hecho con el pueblo de México. Pero también es incomprensible que frente a lo que vemos se comienzan a integrar fuerzas, personas, grupos y partidos que solamente con darle el avión a la Cuarta Transformación y expresarle su cínico y doble discurso de apoyo al cambio de México, se han incorporado y cuánto daño le han hecho a la Cuarta Transformación. Si es claro que no debemos de hacer sectorismo ni separación entre los mexicanos, porque finalmente todos somos México y todos somos producto, unos que se han beneficiado y otros que hemos sido víctimas de gobiernos absurdos, gobiernos reaccionarios, sometedores y esclavizadores en el país, que tenemos también, por desgracia, una economía en manos de unos cuantos y una industria del miedo, de la delincuencia, del temor y del narcotráfico que se ha comido a bocanadas muy grandes a la confianza y a la estructura social del país. Es claro y habrá que entenderlo. La tarea no es fácil, es complicada, pero tenemos que voltear a ver los que somos más y los que le damos identidad y fuerza a un país, que somos los hombres y mujeres, los de a pie, los que conformamos esta gran sociedad, los que producimos, los que generamos riqueza y economía, y no hacer una división entre los que hacen política, viven y siguen mamando y viviendo del presupuesto y del erario que es de usted y mío, mexicanos. Pero si en esta Cuarta Transformación, con el esfuerzo del gran presidente que tenemos y los grupos de compromiso que están haciendo una tarea importante de cambio en el país, y un pueblo de más de 100 millones de hombres y mujeres que estamos apostándole al cambio y a la transformación, y que somos la esperanza de esta gran nación. Pero si no se entiende y se aplica con justicia, y cada quien y cada cual asume su responsabilidad, ni va a ser cacería de brujas, ni vamos a ser los de las pesquisas de recompensas, solamente aplicar la justicia donde se tiene que aplicar y nadie por encima de la ley. Señalar, separar y castigar a todos aquellos que han hecho el enorme esfuerzo de acabar con las economías, con los bienes de producción y hacer la enorme división que les ha producido grandes beneficios económicos y de poder en el país. El presidente López Obrador tendrá que tener una visión diferente. No es posible que tengamos incorporados en este gran proyecto a quienes es claro y no hay forma de quitarles su responsabilidad en la imagen y su origen de quienes formularon el quebranto y formularon en lo que hoy se encuentra México, en un país con poco futuro, con pocas posibilidades de crecimiento económico y con bienes de producción que eran de nosotros, del pueblo, y que han formado parte hoy de las filas de la sociedad privada, de los empresarios, de los ricos y de los dueños del dinero en el país. Tarea muy difícil de López Obrador. Difícil hacerle entender a México, a los hombres y mujeres, que está actuando
pensando en los más pobres. Difícil que comprendamos que cómo pueden caminar de la mano quienes traicionaron a México y quienes hoy tienen el proyecto del cambio de la cuarta transformación. Pero ahí están, ahí los vemos. La enfermedad es muy grande, es una enfermedad terminal, es una enfermedad donde no hay antídoto ni medicina que la erradique. Solo hoy estamos viendo el analgésico que responde a los grandes intereses y a los grupos que siguen dominando, estableciendo líneas y sometiendo a lo que vemos con gran tristeza. López Obrador solo no podrá crear y establecer los cambios en el país. Créanme, mexicanos, este México hoy sí es diferente, pero también vivimos la peor crisis de fractura social, económica y política en la historia de México.